Saludos cordiales, ingenieros. Soy Stanimo Martínez, estudiante del séptimo semestre de la asignatura de Construcción Rural de Sur. Hoy voy a evidenciar la presentación de mi trabajo, en este caso de la actividad número uno de fin de ciclo, en el cual consiste en realizar una presentación, ¿no? Como inicio, nosotros podemos observar como primer punto los planos de obra, que más bien los planos de obra vienen siendo toda la representación gráfica de un proyecto, ¿sí? Eh, Como nos indica nuestra diapositiva, en sus aspectos arquitectónicos, técnicos, constructivos y normativos. Bueno, pues estos planos más bien vienen siendo como todo el despiece de lo que se estructura en una obra o en un proyecto a edificar. Pues bien, dependiendo de la extensión de la obra que puede llegar a tener diferentes cantidades de planos. Es decir, que no existe una cantidad exacta de, de un plano en una obra. Pueden existir diferentes maneras lo siento, de distintos tipos. Y es aquí donde nosotros podemos seguir acotando lo que viene siendo la clasificación y los tipos de plano. Pues los planos vienen siendo, se vienen dando de distintas formas, de distintas maneras. Y los planos presentan la guía a seguir de los constructores para construir la obra. Entonces, por lo tanto, estos planos se vienen ejecutando entre los que vamos a mencionar, o los tal vez más importantes, que vienen siendo los planos preliminares, son el conjunto de diseños que deben ejecutarse antes del desplante de una construcción, tales como un croquis, esbozos o esquemas, es decir, que son los dibujos que sirven a base para realizar otros planos más completos y evidencian la idea general del proyectista. Teniendo esto en cuenta, ya sabemos que los planos preliminares son todos los dibujos que nosotros nos podemos plantear antes de realizar un proyecto, o simplemente un bosquejo de lo que nosotros queremos realizar a futuro. Pues bueno, seguido de esto también tenemos los planos de ejecución, que estos forman parte del grupo de planos de dibujos ya elaborados para llevar a cabo un proyecto. Se dibujan a escala y deben contener todos los detalles necesarios. Dichos planos se subdividen en lo que viene siendo planos de ejecución, que son los planos generales y los planos específicos. Pues bueno, los planos generales, como su nombre lo indican, dan una visión de conjunto del proyecto, que reciben denominaciones especiales según la función de definición que realizan. Planos específicos, también llamados como planos de componentes, son los que realizan el despiece permanente, permitiendo ver con detalle cada una de la obra. Como ya lo hemos mencionado, los planos en general realizan una visión de lo que se necesita o de lo que se vaya a proyectar en un dibujo. En los planos generales podemos encontrar los que son los planos de situación, que reflejan la relación con el contorno amplio, con el contorno amplio. También tenemos los planos de emplazamiento, que reflejan la relación con el entorno próximo. El plano de replanteo, que permite situar la obra en el terreno o parcela disponible, indicando los ejes y cotas del terreno de referencia respecto a un punto invariable o no removible. Tenemos los planos de distribución general, que indican el reparto de los espacios de los edificios, el desplazamiento de las diferentes obras maquinarias y los detalles en conjunto. A nuestro lado derecho podemos ver en cada uno de ellos que tenemos un despiece, ¿no?, de imágenes plasmadas en una hoja. Es decir, así es como se puede ver un plano a esta escala. Seguido de esto, también tenemos el desglose de los planos específicos, que vienen siendo más bien los planos de serie, que estos indican las dimensiones básicas, los sistemas de referencia, las características de un grupo de elementos. También tenemos los planes de detalle. Como su nombre lo indican, pues presentan las indicaciones necesarias para la fabricación y construcción de los elementos y materiales que lo componen. Ok, entonces, aquí es donde nosotros vamos entrando más un poco lo que viene siendo ya la administración de proyectos de construcción. Pues bueno, pues esta administración consiste en, como su nombre lo indica, en administrar en forma efectiva tiempo, personas, materiales, dinero y equipo, así como para elaborar una candelarización, ¿sí?, completa para finalizar el proyecto en un tiempo y costo aunado. A lo anterior, establecer un método para control del proyecto. Pues bueno, esto más bien lo que nos quiere dar a conocer es cómo vamos a ir elaborando este proyecto, ¿no? Los materiales que se van a utilizar, las personas, el, el tiempo también, ya que estas obras o estas construcciones requieren de un tiempo requerido para poderlos presentar.
Y asimismo nos indica que el administrador debe elaborar principalmente un plan en el cual basarse para organizar y optimizar el proyecto. El nivel de planeación dependerá de los distintos niveles de administración que se trate. En este caso, el administrador general está encargado de la planeación a largo plazo, a un nivel gerencial. En general, lo administrativo del proyecto consiste en cuatro fundamentos. Tenemos lo que son la planeación, la programación. Bueno, pues la planeación más bien consiste en elaborar una especie de estrategia general para la realización del proyecto. Pues como su nombre lo indica, se construye con base de actividades generales de obra, con la finalidad de estimar los tiempos de realización de cada una, así como las posibles limitaciones o imprevistos que pudieran surgir. También tenemos los el otro fundamento que es la programación, que este más bien es la elaboración de un plan más detallado, ¿sí? En el que se integran las diferentes actividades específicas del proyecto. Pues bueno, estas actividades se ordenan de manera sistemática y se le asigna una duración y una fecha de inicio y terminación, como lo venía indicando hace un momento, que estos proyectos necesitan tener una fecha de inicio y una fecha de entrega. También tenemos lo que es la organización y los controles. La organización, pues, está basada en la programación. Se trata de organizar todos los recursos requeridos para cada proceso o actividad. Estos recursos pueden ser materiales, herramientas, mano de obra o equipo. Y esto radica también en la selección de personal adecuado, como también lo venía indicando, para la realización de trabajos determinados, así como la asignación de labores a los diferentes trabajos de acuerdo a los requerimientos de la programación de obra. Pues bueno, esto está también más entendido y más digerido, que es más bien como la organización de cómo se va a realizar este proyecto o el cómo se va a emplear, ejecutar, ¿no? Con qué personal y qué herramientas necesitaremos para este proyecto. Los controles, que ya también, como su nombre también lo especifica, consisten en elaborar un sistema de control que permita al administrador medir, reportar y prevenir posibles variaciones en el tiempo y costo de la obra. Debido a que esto se dice que el control y planeación van de la mano. Ok, también tenemos en cierta parte las especificaciones técnicas de construcción, que son las que uno debe requerir antes de iniciar un proyecto, porque estas especificaciones son los documentos del contrato de vital importancia en un proyecto de construcción, porque definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de obra, ¿sí? Bueno, esto también es muy importante de reconocerlo, ya que se necesita tener en cuenta la definición de las normas, ¿no? Que uno tiene que emplear en los proyectos. Seguido, nosotros podemos ver que son parte de los documentos del contrato que definen las exigencias de calidad de un proyecto que se va a construir. Estas definen exactamente lo que el propietario quiere y dan la información al supervisor para que supervise y controle adecuadamente el proyecto. Ok, pues entonces aquí tenemos algunas especificaciones del proyecto, en las cuales las especificaciones son el único documento que señala las obligaciones de la administración del proyecto durante su construcción, ya que la mayoría de tareas administrativas que residen del proyecto se encuentran dentro de las condiciones generales, que son parte de las especificaciones técnicas. Sí, seguido también tenemos otro que nos indica que el orden de las especificaciones generalmente se encuentran por rubros, ¿ok? Entonces, como ya sabemos, los rubros son ciertas actividades que se deben cumplir en una construcción, que se deben ir cotizando y se deben ir tomando muy en cuenta y siendo presente para un proyecto. Igualmente, el responsable de redactar las especificaciones es el encargado de relacionar cada ítem específico o una tarea, como lo venía indicando, de trabajo correspondiente. Es decir, se elaboran las partidas que se llevarán a cabo y cada partida le debe asignar su especificación. Tipos de especificaciones, tenemos las especificaciones de desempeño, que indican cómo debe funcionar el producto final, sin decir cómo se debe hacer el trabajo. Entonces, y presentan el resultado final, además de deja al contratista la elección de cada equipo y método. En el caso de especificaciones de desempeño, existen dos tipos de especificaciones, que son las abiertas y las cerradas. Sí, pues las abiertas, como su nombre lo indica, son aquellas que permiten el empleo de cualquier producto y siempre y cuando
cumplan con los requerimientos estipulados. Las especificaciones cerradas, pues vienen siendo todo tipo de especificaciones que solo permiten productos de un tipo definido, es decir, de uno que esté propuesto ya y no se lo pueda cambiar. Pues bien, entonces, este también no permite el uso de productos alternos, aunque tengan características muy parecidas a las requeridas en el proceso. Ok, entonces también tenemos lo que son las especificaciones de especificaciones de diseño o método, que también se denominan como especificaciones descriptivas o de propiedad. Estas se tratan de una descripción detallada de materiales, mano de obra, instalaciones, procedimientos de montaje, que ya lo hemos venido conversando, lo hemos venido analizando, y estas también enuncian en el equipo exacto y el procedimiento que se usará en el desarrollo de la operación de construcción. No cabe más que decir que estas son más bien las actividades que se pueden realizar en, en la construcción con nuestros materiales, la mano de obra que se va a implementar y el tipo de personal también que la va a utilizar, aunque no lo enganche mucho en este apartado, pero sí se lo debe considerar. Tenemos también como siguiente eh, tema eh, seguido de esto, mejor dicho, tenemos lo que son los trabajos preliminares en la construcción, que más bien vienen siendo todas las actividades que se deben realizar o se deben considerar antes de entrar a la construcción. Entonces, como dice el apartado, dice, son todos aquellos estudios, exploraciones, faenas o labores de reconocimiento de terreno y deben realizarse para obtener todos los datos o antecedentes necesarios, ya sea para confeccionar un proyecto o los diseños de una obra. Ok, entonces eso está más que claro, transparente, y podemos seguir indicando que estos trabajos son todos los que se deben realizar para la obtención de datos de un proyecto, debido a que, pues, esto se debe a que no en todos los lugares podemos construir, no en todos los lugares es apta a una construcción de una edificación o tal vez una casa por motivos de riesgo o X, Y, Z inconveniente. Pues bien, se les considera de primera fase de la ejecución de una construcción, puesto que dichas actividades también aplican para la preparación y adecuación del propósito sobre el predio, lugar, terreno, etc. Algunos de los trabajos preliminares que tenemos son el estudio del terreno, que ya sabemos que esto es lo que nos permite conocer si es que está apto para ser, realizar un proyecto en dicho lugar, mediante muestreos de suelo que nos van a permitir conocer sus características físicas, químicas y mecánicas del terreno que se quiere construir. La nivelación y el replanteo, que son las actividades que se deben realizar para una buena edificación y con el fin de obtener la ubicación de todos los puntos necesarios para materializar los elementos. La obtención de personal, que como sabemos, toda construcción o toda obra necesita un personal adecuado, ¿no? Capacitado para utilizar ciertas herramientas que rindan, sobre todo, y entre otros aspectos, ¿no? También necesitamos la limpieza y la preparación del terreno, pues ya que esto es muy importante de de tener en presente, ¿no? Al momento de una construcción. También tenemos los cercos y carteles de obra, pues por seguridad a 2 metros es lo que nos indica, pero esto también es muy importante debido a que necesitamos evidenciar nosotros o dar a conocer que estamos construyendo, porque si no se ponen los límites de la obra, simplemente las personas van a comenzar a acercarse, van a tener inconvenientes y entonces se puede salir un poco de control esa situación. Los estudios de suelo, que vienen más bien en los estudios del terreno, que son para conocer el tipo de cimentación más adecuado, ¿sí? Esto también es muy importante conocer para el tipo de obra construida. Tenemos los cálculos de volúmenes, que son de las obras que se tienen que reconocer dependiendo del área que vayan a trabajar. Entre un área más grande vamos a encontrar un cálculo más grande, ¿no? O sea, vamos a obtener valores más grandes también, se podría decir de forma coloquial. Pues los volúmenes de obra, también conocidos como generadores o números generadores, se pueden definir como el proceso mediante el cual se lleva a cabo la cuantificación o volumetría de un concepto de obra debidamente ubicado o referenciado. Para poder generar los volúmenes de obra se debe tener un catálogo de conceptos como guía, que para poder determinar la cantidad
Por ejemplo, un muro, un firme de concreto, una losa, etcétera. Esto ya lo hemos venido viendo con el profesor, entonces esto más bien viene siendo ya como el cálculo de los costos, ¿no? Que se va a gastar, qué materiales, entre otras cosas, y así para poder generar nuestros rubros que son muy importantes al momento de generar un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de volúmenes que viene más bien siendo el cálculo, ¿no? Aquí podemos ver la tabla, números generadores, sí, tenemos la clave, el concepto, el eje, el tramo, el edificio. Tenemos aquí, como podemos indicar, las piezas y la unidad, siempre y cuando debemos reconocer en qué unidad vamos a trabajar y el total que vamos a generar. Sí, aquí tenemos un ejemplo del cálculo de volumen de obra, en donde nos especifica que para el cálculo básico hacemos un croquis. Bueno, eso también lo hemos realizado con el profesor en clase, incluso, tanto en un software, tanto en la hoja de apuntes. Y podemos y decir que el área a construir en caso de ser un proyecto nuevo, si vamos a cobrar, hacemos el croquis, de lo cual ya está hecho. Aquí podemos ver que nos indica que el eje A es igual a 7,06 metros, me imagino, de largo, y el punto 13 igual a 3 metros. Y 10 metros es el espesor del concreto, la losa. Si esto se multiplica, sí, 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 esto se multiplica, primero sacamos su área, luego lo multiplicamos por la altura, y esto nos da como tal, como solo tenemos una pieza, eso nos da como tal una unidad en metro cúbico, que es lo que vamos a calcular. Luego eso, si es que existieran más piezas, lo calculáramos por el número de piezas que existieran para poder cobrar o poder sacar nuestro dato para así generar un monto de costo. Así obtenemos el volumen del concepto. Pues bien, eso también está bien. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo tenemos o de cómo calculamos estos volúmenes y mediante tablas de Excel también se lo puede hacer. Aquí está, es un ejemplo, ¿no? Del eje del tramo y el edificio que viene siendo más bien como un polígono. Y lo único que hacemos es multiplicar tanto el largo, el ancho y el alto, que es como para sacar la medida de unidad de metro cúbico. Sí, aquí tenemos los análisis de mano de obra, que esto más bien viene siendo lo que ya hemos visto también con el docente, que la mano de obra es una de las partes en el proceso de un proyecto, que es una variable que afecta la productividad de las actividades. Como todas las empresas, tiene en común el objetivo de ser más competitivo. Esto se puede lograr mejorando la productividad en los procesos constructivos. Es por ello que es importante conocer cuáles son los factores que afectan a la mano de obra. Es importante también que las definiciones de rendimiento del consumo y para el análisis. Tenemos los rendimientos de mano de obra, los consumos de mano de obra, que el rendimiento se define como la cantidad de trabajo realizado de la actividad estudiada por una cuadrilla compuesta por uno o por varios operarios. Por unidad de recursos, normalmente se expresa en unidad de medida de la actividad por hombre. Y en cuanto al consumo de mano de obra, se define como la cantidad de recurso humano dado en horas hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta, uno o varios operarios para ejecutar completamente alguna actividad. Pues bueno, esto viene siendo más bien como lo que lo que genera, ¿no? La mano de obra y lo que se puede ir asumiendo en lo que es la construcción. En este apartado, sí, enmarcamos entre dos límites que se encuentran los rendimientos, sí. Entonces, los consumos reales de mano de obra obtenidos en cualquier condición, para los cuales se han determinado diferentes rangos de acuerdo a la definición. Ok, sí. Seguido de esto, aquí tenemos un poco de análisis de mano de obra, donde podemos ver su rango muy, muy baja, que va del 10 al 40%, baja del 41 al 100%, normal del 61 al 80%, muy buena del 81 al 90% y excelente del 91 al 100%. Se considera como normal promedio, nos indica el rango de la productividad del 61 y el 80, por lo tanto se puede definir como el 70% el valor promedio. Bueno, eso es muy lógico por parte de un análisis de mano de obra. Pues bueno, eso sería todo como tal. A continuación podemos presentar nuestras bibliografías de donde hemos sacado nuestra información, que es de fuentes verídicas, y podemos seguir concluyendo de que este ha sido la presentación de nosotros. Pues bueno, muchas gracias.